Vamos a Venezuela, porque la siguiente pregunta que tenemos también es inaceptable nuevas elecciones en Venezuela. Bueno, el Vaticano tiene la enorme capacidad de siempre estar mal y de hacer las cosas mal. Y lo ha demostrado de manera espectacular en esta ocasión, en el caso de Venezuela, cuando hace exactamente un día Nicolás Maduro ha recibido las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico del Vaticano. Hágame usted el favor. Es decir, Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico de la Santa Sede, designado ante Venezuela. No sé si empecé por Nicolás o por el Monseñor Alberto Ortega Martín, pero vamos, Nicolás Maduro ya recibió ayer las cartas credenciales que lo acreditan como representante del Vaticano ante la República Bolivariana de Venezuela. Mira, yo entiendo que los acuerdos diplomáticos para la presentación de cartas credenciales pueden hacerse con una gran antelación, porque es una ceremonia protocolar. Para quien no sepa lo que es esto, los embajadores, cada vez que un embajador es nombrado ante un país, yo de mi país nombro embajador a Pepe Pérez para que vaya a Francia, a Alemania, al Vaticano, a donde sea. Hay una ceremonia protocolar de presentación de las cartas credenciales que dicen, mire, yo soy efectivamente, he sido nombrado el embajador del país del loco de Mauricio ante su glorioso país, señor, y el otro dice, perfecto, a partir de ahora lo reconozco a usted como el representante de ese gobierno o de ese gobernante en mi país. Es una ceremonia protocolar, parte de la diplomacia internacional, que puede ser enormemente asfixiante, pero que sirve para evitar muchos balazos. Entonces yo entiendo que estas ceremonias se preparan con cierta antelación, pero ante el escándalo actual, oye, Monseñor Alberto Ortega Martín bien podía decir, ¿sabe qué? Estoy ligeramente indispuesto, ¿qué tal lo dejamos para dentro de un par de meses? Pero no con la inoportunidad que caracteriza al Vaticano y al Papa Paco, pues el Monseñor Alberto Ortega Martín decidió presentarse el día de ayer, día 14 de agosto, ante Maduro para presentarle sus cartas credenciales en el Palacio Presidencial de Miraflores, en compañía del canciller Iván Gil y la viceministra de Relaciones Exteriores para Europa, Coromoto Godoy. Según la Conferencia Episcopal de Venezuela, Ortega, quien tiene un doctorado en Derecho Canónico, que es un derecho inventado por la Iglesia, nació en Madrid en 1962, fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1990, ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio del 97, ha sido nuncio apostólico en Jordania, Irak y Chile. Nuncio es el embajador del Vaticano. Y el 1 de agosto de 2015, el Papa Paco lo nombró arzobispo de Midila y nuncio apostólico en Jordania e Irak. Fue ordenado obispo ese mismo año. Entonces, desde 2021 faltaba un nuncio, después de que el anterior se había ido, se fue y murió poco después, por COVID-19, por cierto. Y entonces, el 4 de agosto, se nombró a este nuevo nuncio apostólico, que evidentemente puede estar en funciones desde hace mucho tiempo, independientemente de que haya presentado o no, es una ceremonia protocolar, insisto, sus cartas credenciales. Pero decidir que presenta sus cartas credenciales ahora ante Maduro, pues es darle un espaldarazo a Maduro, te guste o no, te guste o no. 4 de agosto, Papa Paco, sí, a Francisco yo le llamo Paco, ¿qué pasa? Papa Paco expresó su preocupación por la situación en Venezuela y llamó a todas las partes a buscar la verdad y comportarse con moderación y evitar la violencia. A ver, Paco, mira. Los que han ejercido la violencia son las huestes de Maduro. El que ha sido inmoderado ha sido Maduro, con su persecución de la oposición, con su intento por todos los medios posibles de impedir que le ganaran las elecciones, y aún así parece que se las ganaron, encarcelando gente, persiguiendo gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, expreso mi preocupación por Venezuela, que es no decir nada. Esto es típico de los papas.
y de políticos demagogos. Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Así. No es que la haya provocado nadie, con una dictadura, con una serie de acciones absolutamente inaceptables en 2016, en 2019. No. Realizo un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad. Eso no es decir nada, Paco. Insto a solucionar los contenciosos con diálogo por el bien de la población. Otra vez lo que decíamos la semana pasada. No puede dialogar el violador con el violado, no puede dialogar el defraudador con el defraudado. Se tiene que llegar, no puede negociar la víctima con el ladrón. Imagínate que en un juicio se presenta, este señor le robó su cartera a este señor. Dialoguen, diga el juez. No. Lo que el juez tiene que decir es, a ver, pruébenme que lo robó, sí, usted lo robó. Esa es la función, y esa es la función que debe ejercer la comunidad internacional, que tiene que ser enormemente cuidadosa, mucho más que cualquiera de los que me escriben para insultarme en los comentarios de este lugar, de este canal. Y por supuesto, Paco, confió el país a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, cosa que por supuesto es enormemente útil. Ya sabes tú, las vírgenes siempre han resuelto los diferendos electorales con una eficacia verdaderamente superior a la de la ONU. Conforme siguen las cosas en Venezuela, conforme sigue el lío, se va quedando sin defensas Maduro, y eso me parece muy bueno. Y de allí hay dos elementos que quería yo mencionar que me parecen relevantes de la última semana. Primero que nada, a Lula se le ha ocurrido la brillantísima idea de repetir las elecciones. Quizás podría ser una solución, pero no creo que este es el momento de proponerla, porque están a debate las anteriores elecciones. Si no se cambian las condiciones en las cuales se llevó a cabo esta elección, unas nuevas elecciones van a dar exactamente el mismo resultado. O sea, es hacerse tontos. Lula da Silva, como muchos otros de la izquierda, compañeros míos de la izquierda, creen que están defendiendo las ideas, los ideales y los objetivos de la izquierda, poniéndose del lado de un señor que se ha comportado de manera bestial contra su propio pueblo, como es Nicolás Maduro. Y no le hacen ningún favor a la izquierda. Ningún favor. Y mucho menos a una izquierda democrática. A la izquierda revolucionaria probablemente que nos importa, ¿no? Son pocos, hacen mucho ruido, pero a la izquierda democrática no le viene bien que vengan a jugar, a quedar bien con un dictador, porque si no le das armas al enemigo. Es exactamente lo mismo que nos decían respecto a la Unión Soviética. Salían los datos de los gulags, salían los datos de cómo la población vivía atemorizada, con gente de la KGB vigilándolos todo el tiempo, los vecinos denunciándose entre ellos, escasez, una vida gris, sobre todo después de los años 60, ¿no? Una vida que no era buena en la Unión Soviética, y entonces siempre aparecía el compañero que era teórico y decía, no, pero es que si tú lo dices, le estás dando armas al enemigo. Entonces, ¿qué hago? ¿Sacrifico a la población soviética para no darle armas a Estados Unidos? Pues fíjate que no, yo prefiero trabajar en favor de la población soviética y ya luego discutimos lo de Estados Unidos. Pero es más relevante la vida de los que están padeciendo una situación de una vida que no es digna a la hegemonía de Estados Unidos. Es que, hijo mío, son dos cosas totalmente distintas. Y aquí Estambul, y lo pasó con Cuba. A ver, Cuba nunca hubo las atrocidades que hubo en la Unión Soviética, hubo bastantes atrocidades, pero no fue tan brutal. Y la dictadura castrista siempre fue dictablándica, y dependió más de la demagogia que de la fuerza, aunque obviamente usó la fuerza, sobre todo al final, a partir del éxodo de los marielitas, cuando la población cubana empezó a estar hasta el gorro de su situación, pero no tenían que tener la mano de hierro del estalinismo.
obviamente tú vivías, mis propios amigos me lo decían, pues tú vivías preocupado porque la representante de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, no te denunciara si te oía hablando mal del régimen. Sí, de acuerdo. No era una dictadura, y una dictadura que como todas las dictaduras era horrorosa, pero por lo menos no era tan sanguinaria como la stalinista, ¿no? Pero es que si criticas lo que pasa en Cuba, le das armas al enemigo, pues mira, es que mis amigos tienen hambre. Mis amigos escritores, buenos escritores, tienen hambre. Yo prefiero que la gente no tenga hambre. Lo de Estados Unidos lo discutimos después. Era su obsesión. Y creo que la izquierda está cometiendo un error, buena parte de la izquierda está cometiendo un error en Venezuela al apoyar un régimen que a todas luces se ha comportado de una manera absolutamente despreciable, que es el de Maduro, ¿no? Ese es uno. Y dos, hay una indicación que a mí me resultó muy alarmante. No alarmante, pero me llamó la atención. La que yo considero, sin más bases que mi experiencia en la vida, agente rusa Inna Afinogenova, actualmente insertada en el programa La Base del canal Red de Pablo Iglesias. El otro día dijo que pues es que ya tenía ciertas dudas con Maduro porque no estaba mostrando las actas. La gran defensora del chavismo, del orteguismo, de Díaz-Canel, de López Obrador, de la izquierda falsa o de la falsa izquierda o de la izquierda radical revolucionaria de toda América Latina, aprovechando que ella habla un español extraordinariamente correcto, y fue por lo que la contrataron para ser parte de la comunicación del Kremlin en Russia Today, parte de RIA Novosti, y de pronto ella está expresando dudas acerca de Maduro. Mi conclusión, diga usted que estoy equivocado, probablemente lo estoy, mi conclusión es que Putin está empezando a pensar que Maduro está ya agotado, que el valor que tiene Maduro para los planes imperiales de Putin pues ya está totalmente agotado, y que probablemente sería mejor cambiar a Maduro por otro, no por la oposición venezolana, pero cambiar a Maduro por otro personaje menos desagradable, menos nauseabundo para la población venezolana, y ya que este ya está amortizado, pues poner a otro que pueda sostener la situación durante más tiempo, porque tanto China como Rusia se han beneficiado del petróleo venezolano. A muchos no les preocupa esto, porque lo único que les preocuparía sería que Estados Unidos se beneficiaría del petróleo venezolano, pero si lo hacen otros, todo ello, en todos los casos, en contra de los intereses máximos del pueblo venezolano, que es el que debería disfrutar la riqueza de sus reservas petroleras. Pero bueno, China y Rusia, China ya es prácticamente dueña de Petróleos de Venezuela, de PDVSA, pero pues eso da igual. Mientras Estados Unidos no sea dueño del petróleo, que se lo lleve cualquiera. Pero es la impresión que me da, pues, independientemente de los que se limitan a ver las cosas en términos de si contra Estados Unidos, todo contra Estados Unidos y nada que no sea contra Estados Unidos, siento que las palabras de Inna Afinogenova pueden estar indicando que Putin podría favorecer, no estoy diciendo que mande en Venezuela, cuidado, pero podría favorecer y utilizar sus fuerzas para empujar hacia una solución en la cual se quedara la élite actual, corrupta, venezolana en el poder, pero sin Maduro. Podría ser.